Ya con respecto a ambos flujos, ya lo vimos gráficamente, y es con respecto al sistema, con respecto al acarreo de los recortes de perforación. Entonces, es más factible hidráulicamente tener en el fondo del pozo con respecto al VHA este tipo de flujo. ¿Ok? Ya sabemos para qué, para poder limpiar, perdón, o para poder desahogar o descargar ese punto del ensamblaje de fondo que tiende a ser crítico, producto de que el área transversal ahí es menor. Entonces, mientras yo tengo ese tipo de perfil de flujo que se encarga de remover o de sacar todos los recortes sobre esa sección, da mucha facilidad para poder la sarta de perforación o con respecto al VHA seguir o continuar perforando, ¿verdad? Mientras que este tipo de perfil de flujo es más recomendable en las tuberías de perforación, ¿ok? Drip eye o TP, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a modelar. Este Osborne Reynolds fue el que demostró experimentalmente estos dos tipos de perfiles de flujo y llegó a la siguiente conclusión. ¿Ok? Para que el flujo sea laminar, se dio cuenta que la velocidad es suficientemente baja, el fluido fluye de forma laminar, es decir, de forma parabólico. ¿Dónde ocurre la mayor velocidad en este tipo de perfil de flujo? Acá, en el punto más alto de la parábola. Mientras que en la sección de los extremos, ¿verdad? De la parábola, la velocidad ahí prácticamente es nula, es cero, ¿verdad? La velocidad. ¿Ok? Entonces, este tipo de perfil de flujo en una sección de VHA, en la sección del VHA, donde se necesita remover todos los recortes, no va a dar mucha facilidad porque no va a tener el fluido de perforación, el contacto necesario que tiene el tipo de flujo turbulento, ¿ok? Producto de la baja velocidad o prácticamente la velocidad nula sobre los costados de la parábola. Velocidades mayores al movimiento del fluido prácticamente se torna caótico o lo que es un flujo turbulento. Entonces, la misma velocidad que se encuentra sobre la cresta, por decirlo así, o sobre el punto medio del flujo turbulento, va a ser la misma velocidad prácticamente sobre el extremo de abajo, viéndolo desde este punto de vista, o sobre el extremo de arriba. Y este tipo de perfil de flujo turbulento con este tipo de sección tapón da mucha facilidad de remover los recortes. ¿Ok? Entonces, esto puede generar poca remoción de recortes, mientras que este tipo de perfil de flujo genera una buena remoción de corte. Entonces, es más factible dentro de una limpieza de hueco, de hoyo, generar, por lo menos en la sección del ensamblaje de fondo, tipos de flujos turbulentos. Les mencioné también que existen dos maneras de poder determinar matemáticamente o hidráulicamente el flujo laminar, utilizando en este caso el número de Reynolds o la velocidad en el espacio anular. ¿Ok? Cualquiera de los dos puntos que utilicen indistintamente para cada uno de los modelos es buena práctica, pues. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber que tenemos un flujo laminar? Cuando el número de Reynolds o la velocidad en el espacio anular es menor siempre a la condición crítica, ya sea del número de Reynolds o de la velocidad en el espacio anular. ¿Ok? Básicamente la relación entre el número de Reynolds y el número de Reynolds crítico siempre tiene que ser menor el número de Reynolds o la velocidad en el espacio anular tiene que ser menor que la velocidad crítica y eso va a determinar la condición para un tipo de perfil de flujo laminar. ¿Ok? Sucede todo lo contrario cuando el número de Reynolds es mayor o igual al número de Reynolds crítico. En este caso, el flujo es
turbulento. O cuando la velocidad en el espacio anular es mayor que la velocidad crítica en el espacio anular, el flujo es turbulento. ¿Ok? Ya vamos a observar, vamos